De si esto soluciona verdaderamente los problemas, si cuando hay huelga es necesario esto de la guardia mínima, como si fuera un hospital, que no, cuando hay paro o hay huelga, se sigue prestando el servicio para emergencias. Bueno, por eso está del otro lado Flavio Buquino, que le hemos hablado con él en otras ocasiones, que es docente, que es especialista en gestión educativa y referente de Argentinos por la Educación. Flavio, muy buenos días. Andrés y Julián te saludan. ¿Cómo andás? ¿Qué tal? Buenos días, Julián. Buenos días, Andrés. ¿Cómo andan ambos? Buen Muy día, bien. muy bien, Buen Flavio. feriado. Gracias. Bueno, ¿cuál es el estado legislativo de este dictamen? ¿Qué incluye este dictamen y qué es lo que hay que tener en cuenta para hablar de la educación como servicio esencial? Bueno, en principio se firmó por la mayoría de los diputados de la Comisión de Educación de la Cámara Nacional, no, de la Cámara de Diputados Nacional, se llegó a un consenso en realidad para firmar un dictamen sobre diversos proyectos de ley que había en la Comisión de Educación para declarar a la educación como servicio estratégico esencial. ¿Qué quiere decir declarar servicio estratégico esencial a la educación? A ver, en particular hay un tipo de mirada que tiene que ver con el tema de los días de clase y las pérdidas de días de clase de efectivo, ¿no? De días efectivos de clase por los conflictos docentes, por los problemas que muchas veces surgen a partir de los conflictos con los sindicatos y los paros o las huelgas de los docentes. Digamos, declarar servicio esencial una actividad que lo que propone a nivel internacional el concepto de servicio esencial es que ese servicio, por ser un servicio digamos que juega que puede terminar hasta siendo algo que pueda jugar con la vida de los seres humanos, ese servicio nunca se puede cortar. Ejemplo típico, un hospital, como bien dijiste, o ejemplo típico, la electricidad o el agua. Imaginemos que hay un conflicto con los trabajadores del agua o con los trabajadores de la electricidad y nos bajan la palanca y a partir de ese momento no se brinda el servicio porque los trabajadores están de paro. Bueno, la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, y en la gran mayoría de los países, lo que proponen es que hay ciertos servicios, como el de la seguridad con la policía, que no pueden estar sindicalizados generalmente en la mayoría de los países, o estos que acabo de hablar, como digamos, el agua, la provisión de agua, la provisión de energía eléctrica, la provisión de salud, los controladores de vuelo aéreo, bueno, en todo caso no pueden parar y se los regula. ¿Cómo se los regula? Bueno, con un mínimo que tiene que ver con lo que se plantean las guardias mínimas, que son habiendo paro, ¿qué trabajadores igual se van a quedar a brindar un servicio para que por lo menos la sociedad no pierda el acceso a ese servicio? Digamos, definido ya servicio esencial, lo primero que quiero decir es que, para que quede claro cuál es mi posición personal con respecto a esto, es que necesitamos que los chicos estén todos los días y con la menor cantidad de interrupciones en las escuelas, ¿sí? O sea, necesitamos que todos los días haya una secuencia y esta secuencia se pueda mantener. ¿Por qué? Porque necesitamos continuidad en los aprendizajes y solo esta secuencia de todos los días lo puede ofrecer, lo puede brindar. Sin embargo, yo no veo ninguna contradicción en coincidir con este objetivo y sostener al mismo tiempo que posiblemente este instrumento no sirva, el que se está proponiendo.
¿Y por qué lo digo? Lo digo por lo siguiente. Salvando la idea de que el gran diferencial que este nuevo dictamen tiene, que es que por primera vez en lo que va de todos los proyectos que se van presentando en las cámaras, se incluye fuertemente una perspectiva del derecho de los niños a la educación, ¿no? Esto está mirado desde un punto de vista del derecho de los chicos. Por primera vez queda bien asentado en el proyecto que esto ocurre, pero igual, aún así, no pierde esa mirada de regulación de la huelga docente, que en realidad es el gran objetivo que se está planteando, y lo plantean aquellos que vienen con la lógica del servicio esencial. ¿Y por qué digo que puede no servir? Porque en realidad el concepto de esencialidad es un concepto muy restringido si lo planteamos solamente para decir que la escuela es esencial para que no paren los docentes. En realidad, la escuela cumple dos funciones fundamentales, entre otras muchas. La primera es formación. Para eso fue creada, para formar a las futuras generaciones. Y la segunda, que por supuesto tiene que ver con muchas cosas que tienen que ver con, y además que en este momento histórico está muy marcado, es la contención social. La necesidad de que los pibes estén en una escuela mientras los padres trabajan o mientras los padres hacen otras actividades que tienen que ver con la provisión de sustento al hogar. En este caso, mirado desde el punto de vista de recortemos o pensemos en menos huelgas docentes, entonces de esa manera las controlamos, las regulamos, decimos que los chicos van a tener que ir igual, pueden ir igual a la escuela porque la escuela va a estar abierta, cosa que es bárbaro que esté la escuela abierta, siempre, digamos, y los va a recibir alguien, y este concepto de guardias mínimas, lo único que estamos resolviendo es el problema de contención y no el de formación. ¿Por qué? Porque en realidad, a ver, para que lo pensemos, una escuela funciona, una escuela normal, o el normal funcionamiento de una escuela se da cuando cada grupo tiene frente a un maestro, enseñando además a ese maestro. Sin maestros no hay función formadora. Y si lo que vamos a plantear es que, como dice el proyecto, un 30 o un 50% de los docentes, dependiendo del tipo de huelga que se va a hacer, van a tener que ir igual a la escuela, recibir el 100% de los alumnos, lo que estamos haciendo es convirtiendo la escuela en una guardería, convirtiendo un lugar, en todo caso, que es típicamente de formación, en un lugar donde vamos a ese día contener a los pibes porque no tenemos dónde ponerlos. A ver, resuelve un tema, uno de los dos temas, y para mí el menos complicado de resolver es dónde van a estar los pibes ese día. Nosotros lo que tenemos que resolver es tipo inmobiliaria, tipo un problema de alojamiento. Bueno, a ver, por eso, a ver, yo lo he discutido mucho con algunos diputados. La verdad que hay muchos que están pensando en esta cosa de cómo ampliar el concepto de esencialidad. Sí. Porque si es esencial, lo que necesitamos es mejor asignación y mayores recursos. Claro, te iba a preguntar eso, Flavio, perdón. Te iba a preguntar si en el proyecto, en este proyecto, en algún punto un mínimo del está PBI, marcado, claro, un mínimo del PBI para ampliar, porque sabemos, si hay que marcar una cuestión como esencial, y que ha ocurrido durante mucho tiempo con la salud sobre todo, es que en su momento, no ahora, digo, en su momento, cuando se plantea la esencialidad de los médicos y demás, se les pagaba bien, cosa que no ocurre en la actualidad, cosa que lo vemos a diario con el reclamo de todos los médicos. Y lo que vos planteás es, la esencialidad para la educación, sí, perfecto, pero ¿cómo hacemos para que un docente que sabemos que cobra poco, gana menos, está en situaciones que tiene que dictar clases paupérrimas en muchos casos,
se quede muy tranquilo diciendo, bueno, no puedo protestar, me tengo que quedar acá dándole clase a los chicos sin tener ningún tipo de derecho, garantía. de garantía y de derecho a que va a cobrar por lo menos bien y va a poder subsistir. A ver, yo creo que va a haber muchas veces estas discusiones, yo estoy totalmente de acuerdo con vos y ahí está. En el proyecto no hay una sola palabra que vaya más allá de la regulación de la huelga docente, excepto esto que dije al principio, sí, que es muy bueno y que por primera vez se da, y que por digamos, la que le incluyó fue la diputada Carla Carrizo, digamos, de la UCR Capital, ¿no? De la UCR de la Ciudad de Buenos Aires, que es cambiarle la mirada y ponerlo desde el lado del derecho de, digamos, sustentar el proyecto todo en su conjunto desde la mirada del derecho del niño a aprender, a la educación. Pero que no es un hecho menor que aparezca en la ley, ¿no? Porque muchas veces ni aparece. Entonces digo, está bueno que esto aparezca, pero en el fondo, cuando uno va degradando a través de los artículos, que son alrededor de una decena de artículos, lo que se encuentra es que lo demás está objetivado pensando en cómo regulamos el derecho de huelga. Y en realidad, como yo te decía antes, he visto en muchos diputados la posibilidad de pensar el servicio esencial, de ampliar el concepto, porque para mí es muy importante lo conceptual. Parece una cosa que hemos abandonado y que solamente buscamos lo utilitario, pero comprender qué es lo que estamos buscando, por ahí se nos abre un poco el panorama y encontramos otras soluciones. Y una de las cosas que digamos que vos muy bien decís, el proyecto no dice nada con respecto a garantizar mejores salarios, mejores edificios escolares, recursos para lo pedagógico, lo didáctico. No estoy hablando acá de solamente hablar de los docentes, estoy hablando de, si queremos llamarlo servicio, además, a lo educativo, claro, todo. Bueno, ¿cuál es el nivel de calidad que le estamos dando a ese servicio para que no paren los que trabajan, para que los que quieran ir tengan ganas de ir? Porque, a ver, una de las cosas muy fuertes que estamos notando y que nadie está, o pocos están hablando en este sentido, es que es muy cierto que los pibes están yendo menos a la escuela. Pero el paro docente no es la causa principal del problema del por qué no van los chicos. La escuela es donde el problema quizás aparece o se hace visible, pero hay un problema social que inicia afuera y que culmina, digamos, cuando alguien ve que el chico no va más a la escuela, porque hay otros problemas que vinieron antes del educativo. Hay muchísimos más problemas, fundamentalmente, a ver, de los que podría catalogar como los que el sistema tiene que ofrecer. Muchas veces las escuelas están cerradas porque no limpiaron los tanques de agua, ¿sí? O muchas veces una escuela tiene que cerrar porque le falta provisión de agua, provisión de energía eléctrica, porque las aulas no tienen gas y hace frío. Entonces digo, a ver, hay cuestiones edilicias que muchas veces impactan sobre el número de días de clase que se dan durante el año y que estas están como hundidas, pasan por debajo del radar. Y la segunda, que para mí es muchísimo más importante y es la que habría que hoy prestarle muchísima más atención, es lo que faltan los pibes, las ausencias de los pibes, de los propios pibes que no van a la escuela por diferentes motivos, desde las cuestiones sociales y económicas a otras cuestiones, pero que muchas veces pasan por debajo del radar y que la flexibilidad que se plantea desde las escuelas como solución al problema, diciéndole, bueno, si no vienen vemos qué pasa, después vemos qué pasa, digamos, no están dando una respuesta directa sobre las problemáticas que las familias tienen para enviar a sus hijos a las escuelas. En el caso de los sectores más bajos, muchas veces tienen que ver con lo económico. Pero en el caso de los sectores altos y medios, muchas veces tienen que ver con planificaciones familiares
de viajes, por ejemplo, Ujú. de chicos que durante el ciclo lectivo se proponen un viaje con familiar y faltan en la escuela porque están, digamos, ocio en algún lugar del planeta. Esto ha ocurrido, lo digo porque ha ocurrido en los últimos años. Tras la pandemia esto fue más visible, pero, pero queda claro que por diversos motivos los chicos no están yendo a la escuela y este para mí es el motivo que tendríamos que tomar como centro e incluir dentro de una lógica de por qué consideramos servicio esencial a la educación y qué cosas vamos a hacer o qué cosas vamos a proponer desde la normativa para mejorar esta situación. Estamos en comunicación con Flavio Uccino, que es especialista en gestión educativa, docente. Estamos hablando del dictamen sobre esto que se está discutiendo y que se aprobó de la declaración de la educación como esencial, como servicio esencial. Andrés, vos tenías una pregunta más. Sí, Flavio, ¿está el país en condiciones en este momento y teniendo en cuenta quiénes gobiernan y cómo toman a la educación y cómo ven la educación de su perspectiva ideológica para realmente tener esta reevaluación de la cuestión de esencialidad que vos planteás? Me refiero a, hay que replantear un montón de cuestiones. Si vamos a declarar esencial, vos decías, tiene que haber un montón de cuestiones. ¿Vos creés que con este gobierno, o por lo menos desde esta gestión, se puede lograr una cosa así? Mira, ahí en tu pregunta hay un huevo de Pascua, en realidad, que tiene que ver con lo siguiente. Digo, cuando hablo de huevo de Pascua es algo escondido dentro de la misma pregunta. La sorpresita que viene adentro. Que me da pie para poder contestarte también, para poder explayarme un poquito también sobre eso. Pero si vamos directo digamos, a lo literal de tu pregunta, Sí. yo creo que estamos en una situación compleja, porque a ver, si uno mira lo que ocurrió desde el 10 de diciembre a esta parte, es todo lo contrario. Uh-huh. Desapareció el Fondo Nacional de Incentivo Docente, que es plata en el bolsillo del docente, que podemos estar de acuerdo con que había que reorientarlo, había que ponerle otros objetivos, como por ejemplo objetivos a la mejora de la calidad de lo que se aprende y se enseña dentro de la escuela. Entonces, orientar eso hacia capacitaciones de los docentes, hacia formación de los docentes, hacia lógicas, o sea, como modo de incentivo a que los docentes ganaran más en tanto y en cuanto mejoraran los logros educativos de sus alumnos. Podría pensarse, habría que analizarlo muy profundamente, o se bajaron fondos como fondos a los comedores escolares, o se cayeron, o se caen digamos, o no se ajustan las partidas presupuestarias de acuerdo a la inflación y con respecto a la universidad. O sea, Flavio, te cuento otro dato también. Acá en provincia cortaron los fondos para la ampliación de las jornadas, por ejemplo. También, que se había hablado el año pasado. Por ejemplo, ese es otro fondo que también se cortó, ¿no? Entonces digo, en todo caso, no queda muy claro dónde está yendo esa plata en concreto. Esa plata que estaba presupuestada, además, que estaba definida como que iba a existir para poder ser usada en eso. Hoy no es usada en eso y no sabemos en qué se está usando. En todo caso, más allá de la pérdida salarial que todos sufrimos con respecto al tema de inflación y a la digamos, al no ajuste de los salarios con respecto al tema inflacionario. Esto queda claro. Pero como yo te decía antes, hay una pregunta ahí en el medio, en la pregunta hay algo bastante más interesante, que tiene que ver con, la mirada que tenemos en realidad, o la mirada que tiene el gobierno con respecto al tema educación en general. ¿Sí? Si nos paramos en la lógica de lo que el gobierno viene diciendo en temas educativos,
pareciera como que Nación debe desembarazarse del tema educativo y es un problema provincial, es un problema de las provincias, cosa que también trae un problema en esta ley, porque esta ley es una ley nacional que van a tener que poner en práctica las escuelas en cada provincia y las escuelas no dependen de Nación, las escuelas dependen de provincia, por lo tanto, a la hora de ver cómo organizan esta situación de las guardias mínimas y de orientar todo hacia la regulación de la huelga, entran normativas que tienen que ver con lo provincial, con esta lógica del federalismo, con esta lógica de que cada ministerio va a traducir esta ley en un modelo local que posiblemente sea totalmente contrario al objetivo que se plantea la propia ley, que es la de regular, en definitiva, la huelga docente. Por lo tanto, yo no veo tampoco forma de poder hacerlo, más allá de que si me preguntan desde un punto de vista de la gestión escolar, o sea, la gestión institucional puntual, me parece también un problemón enorme, porque cuando hablamos de va a ir el 30 o el 50% de los docentes, ¿cuáles docentes? ¿De qué materia? ¿Quiénes son los docentes que no van a poder parar y cuáles sí? ¿Quiénes los eligen? ¿Cómo se eligen? ¿Con qué mecanismo distribuimos esos horarios para que haya docentes que puedan realizar su reclamo y docentes que no puedan realizar su reclamo y estén cumpliendo el servicio educativo? Aquel que es director de escuela o autoridad en una escuela, conducción en alguna escuela, sabe muy bien que una de las cosas más complicadas que hay dentro de la organización escolar es la organización del tiempo, porque los docentes muchas veces no son docentes de una sola escuela, son docentes de más de una, y tienen que ir de una escuela a la otra. ¿Y cuáles van a ser los docentes que van a parar y cuáles no? Entonces digo, hay que tener, yo creo que hay que haber pisado una escuela, Flavio. Perdóname. Hay que haber pisado alguna vez en la vida una escuela y haberse parado frente a 5 alumnos por lo menos. También es interesante eso de ahí. Durante el fin de semana surgió una discusión fuerte entre aquellos que hablan de los docentes de trinchera que están dentro de la escuela y los maestros o los docentes o los que trabajamos en educación, que muchas veces no estamos en la cotidianeidad de la escuela, ¿no? No, pero digo, conocer esto que decís vos, que un docente por ahí tiene que tomarse 3 colectivos para ir a otra escuela, digo, ¿lo sabés si organizaste el tiempo en una escuela o si diste clases? Digo, en cualquiera de las dos, conocer el sistema. Sí. Yo por suerte en mi vida tuve la oportunidad de estar muchísimos años frente a alumnos, dando clase, y esa empatía, esa sensibilidad con respecto a algunas cuestiones de organización escolar, las tengo. Posiblemente otros no. Eso no quiero entrar en discusión con si son especialistas en educación o son docentes de grado. Si unos tienen más información que otros y unos pueden resolver el problema más rápido que otros. Me parece que todos juntos debemos hacerlo todos juntos y no plantear una grieta ahí, pero en todo caso la mirada a la cual yo quiero llegar es que, ojo, porque este modelo no soluciona el problema que nosotros tenemos y que realmente existe, que tiene que ver con la continuidad de los aprendizajes de los pibes, ¿no? El tiempo en que los pibes están dentro de la escuela y además mejorar sustancialmente la calidad de ese tiempo escolar, ¿no? Flavio, te agradecemos muchísimo el tiempo, que hayas sido respetuoso de nuestras interrupciones fugaces y la claridad en todos los conceptos para complejizar, ¿no? Porque ahora parece que decir, bueno, esto no me gusta, esto funciona mal, listo, lo hago pelota. Y esto me gusta, lo defendemos a ultranza, entonces poder tener esta complejidad del debate, que espero que es la que se haya tenido en el dictamen y en la que se tengan futuros debates legislativos sobre la educación. Gracias, Flavio. Gracias a ustedes por la invitación a poder charlar y pensar en conjunto. Abrazo. Gracias. La palabra de Flavio Buccino, especialista en gestión educativa. Súper interesante. Yo pensé que era más fácil. Yo pensé que decía, bueno, los pibes... especialidad. Listo, ya está.
Bueno, no me rompen los huevos cuando hay paro. Pero está bueno esto de repensar la esencialidad también. Está bueno también que se repiense y que está bueno que le pregunten a los docentes. Algo que no le dije recién a Flavio, recién, y me vino ahora a la cabeza. Involucrar a los propios docentes en ese concepto de esencialidad. Bueno, a ver, nos van a